Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos los usuarios digitales del canal 90 Minutos Digital. Estamos aquí nuevamente en este espacio informativo del noticiero 90 Minutos, el canal 90 Minutos Digital, para llevarles a ustedes toda la información relacionada con la pensión de los colombianos. Ya sabemos, en esta primera temporada nos ha acompañado el doctor Marcelo Duque, quien es un experto en el tema pensional en Colombia, justamente con quien nos vamos a conectar nuevamente en esta nueva temporada de Tu Pensión. Doctor Marcelo Duque, esta vez nos toca así, a través de una pantalla. Usted está en este momento en Palm Beach, en Estados Unidos, en donde reside. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Tu Pensión. ¿Cómo está? Hola Otto, buenos días para todos, un saludo, muchísimas gracias por la invitación y claro, aquí estamos para resolver las dudas de todo lo que tú consideres alrededor de los temas que vamos a plantear para los televidentes de 90 minutos. Claro que sí, muchas preguntas han surgido en esta primera temporada de Tu Pensión, muchos comentarios se han recibido, las personas están muy interesadas justamente en conocer todos esos temas pensionales en materia de lo que han llevado toda su vida trabajando y cómo van a pasar los últimos años de su vida en materia pensional, y justamente a raíz de todas estas preguntas que han surgido enfocamos el tema de hoy, y esa a raíz de un trascendental fallo de la Corte Constitucional que se ha hecho recientemente a raíz de una demanda que presentó un trabajador quien ha cotizado durante toda su vida y sumó más de 2.000 semanas. Justamente quiero con usted, doctor Marcelo Duque, conocer de qué se trató ese fallo y qué cambia a partir de este fallo la pensión de los colombianos, especialmente o justamente para quienes están en Colpensiones. Sí, Otto, es un tema de muchísima actualidad. Esto sucedió muy recientemente. La Corte Constitucional estudia una solicitud de una persona que ya está pensionada en Colpensiones, donde de manera formal solicita que se tengan en cuenta todas las semanas de su vida laboral. Para recordarle a los televidentes de 90 minutos, la pensión en Colpensiones usualmente o de manera general tiene dos elementos de consideración: la edad, mujeres 57, hombres 62, más 1.300 semanas. Ese es, digamos, el tiempo mínimo, que es alrededor, digamos, de 26 años trabajados. Pero la norma también, digamos, premia a quien cotiza por encima de esas 1.300 semanas, es decir, aquel trabajador que tiene la posibilidad de estar en la formalidad y cada que aumenta casi un año, 50 semanas, mejora la mesada, es decir, su valor a recibir, hasta un tope, que es lo que tiene establecido hoy el marco jurídico, de 1.800 semanas. Eso es casi 35 años. Digamos que así venimos hasta ahora. ¿Qué es lo novedoso de este fallo de la Corte Constitucional? Es que puede existir la posibilidad de quien tiene muchísimas semanas por encima de las 1.800 vaya a un proceso jurídico y le pida respetuosamente a un juez que considere eso para que esa autoridad judicial o ese juez ordene el aumento de la mesada teniendo en consideración las semanas posteriores a las 1.800. Esa es, digamos, la mirada general. Podemos ahora conversar de algunos detalles que son pertinentes alrededor de este importantísimo tema. Porque yo leía que no se puede superar el tope del 80%. En ese punto, ¿de qué se trata y qué tiene que tener en cuenta el trabajador? Muy bien. Entonces, usualmente el porcentaje se toma sobre el promedio de los 10 años recientes a la solicitud de pensión. Es decir, para mí, el mismo ejemplo, un hombre de 62 desde los 52 que ha venido trabajando, o una mujer entre los 57 y los 47. Ese promedio tiene una fórmula que también está pues en la norma y da un porcentaje de acuerdo al valor por el cual ha venido cotizando el trabajador entre el 55 y el 80%. Pero hay personas que han llegado, digamos, al 68% o al 70.5% por esas 1.800, que ha sido, digamos, en razón de su base de cotización o el monto por el cual cotice, conjugado por las semanas, el tope para muchas personas no ha sido el 80, sino inferior. Entonces, la novedad en concreto está en que quien tenga muchísimas semanas superior a las 1.800
y no está liquidada su pensión por justamente el tope que señala Soto del 80%, pueda, para efectos de un ejemplo, si le fue liquidada al 70.5, pueda intentar que suba al 73, al 74 o un valor mayor, reconociendo esas semanas, repito, por encima de las 1.800 sin sobrepasar el 80%. Eso es muy importante también, que la gente no vaya a tener, digamos, en el radar o a pensar, no me van a subir por encima del 80%. No, ese es el límite máximo, pero hay muchísimas personas pensionadas o próximas a pensionarse con una cantidad enorme de semanas. Entonces el fallo abre una posibilidad que me parece muy interesante de que se reconozcan esas semanas, porque son tiempos que realmente el trabajador cotizó, ¿no? ¿Por qué hasta ahora se hace este análisis, este fallo a través de la demanda que presenta este trabajador con más de 2.000 semanas? ¿Por qué justamente la Corte Constitucional entra a analizarlo en este momento y no se hizo antes? ¿Qué ha cambiado este año 2022 en relación a justamente esta demanda que presentó este trabajador que lleva toda su vida, más de 30 años trabajando, y que pide que se le reconozcan esas más de 2.000 semanas y no las 1.800 como estaba estipulada? Buen punto. Realmente, digamos que es parte de la evolución del Sistema General de Pensiones y concretamente de, digamos, lo que se llama la jurisprudencia, es decir, el análisis de lo que le va pasando a una persona, y al final, para llegar ya a la Corte Constitucional, pues ese ciudadano o esa persona que hizo la demanda tardó buen tiempo desde que fue a un juez y, digamos, recorrió todo el camino. Lo otro que me parece importante es, pues se da este año, eso va a generar para mucha gente la posibilidad de intentar lo mismo, porque ya hay un antecedente que claramente toda la autoridad judicial, es decir, los jueces y magistrados, tienen que respetar, que es pues ese pronunciamiento bajo esos parámetros de la Corte Constitucional, casualmente de un magistrado de origen caleño, y en ese orden de ideas pues se dio en este momento. Pero eso no significa que quien se pensionó hace un año o 2 o 3 no pueda intentar que se reliquide la pensión, es decir, que sea revisada. Y eso es fundamental, porque ¿a quién le puede importar esto? Pues a cualquier trabajador ya pensionado hacia atrás, que no tiene el 80% máximo, sino un valor menor, y que sí tiene muchísimas semanas. A ese público le importa, y al otro público de los televidentes de 90 minutos que le importa es quién se va a pensionar en los próximos meses o el año entrante, porque si tiene, insisto, muchísimas semanas cotizadas, pues puede intentar que un juez, a partir del fallo de la Corte Constitucional, corrija o reliquide o ordene mejor la reliquidación de su pensión, teniendo en cuenta eso y tenga, digamos, la plenitud del derecho pensional. Y por último, rápidamente voto ahí, es que no podemos olvidar que para todos los televidentes y seguidores de 90 minutos, pues 50.000 o 100.000 pesos es plata, como para ti o para mí, pero para un pensionado es mucho dinero, porque es su única o su principal fuente de ingreso. Por tanto, en ese orden de ideas, si se logra que se mejore la mesada, pues es darle calidad de vida a ese pensionado que honestamente ha cotizado muchísimos años. Estamos hablando de más de 35, 36 años de cotización a la vida laboral. Muy importante este tema que usted menciona, doctor Marcelo Duque, y justamente por allá iba a estar encaminada mi pregunta, y es quienes ya tienen su pensión liquidada, lo pueden volver a hacer, pueden pedir esta reliquidación de su pensión, de su mesada. ¿Existe un año o cuántos años debieron haber pasado? Digamos, si una persona fue pensionada hace 5 años, ¿puede pedir esa reliquidación? ¿Y cuál es el proceso puntual que debe hacer? Igual al que la persona que está a punto de pensionarse, pedir ante un juez justamente que sea revisado su caso. Bien, ahí es importante precisar que seguramente el pronóstico nuestro es que seguramente Colpensiones seguirá pagando sobre el tope entre el 50 y el 80, pero quien está por debajo no va Colpensiones a reconocer las semanas posteriores a las 1.800. Eso es lo que se llama, digamos, la fase administrativa. Entonces uno tendrá que ir a una instancia judicial a solicitarlo en razón al antecedente que hemos comentado, pues, del fallo de la Corte Constitucional. 2, sí es muy importante ya analizar cada caso, porque
Hay unos tiempos en los cuales, de acuerdo a la, digamos, particularidad de cada situación, no es que una persona se pensionó hace 8 años y va a solicitar un retroactivo o un ajuste tanto tiempo hacia atrás. Entonces ahí hay que tener precaución con el tiempo para ser, digamos, equilibrados con la respuesta. La sugerencia es que el caso debe ser analizado para tener primero claridad de que efectivamente se cotizaron esas semanas por encima del tope máximo de las 1.800. Lo digo porque a veces una persona de manera rápida dice, no, yo trabajé 40 años, pero resulta que hubo de los 40 10 que no cotizó. Entonces eso no, pues simple y llanamente no suma. Entonces lo primero es mirar la historia laboral, tener certeza, y si ya está pensionado, ir a la resolución. ¿Qué es la resolución? Digamos, el documento que ha emitido Colpensiones, donde reconoce de manera formal o antes el Seguro Social el valor por el cual se paga la pensión. Y sobre ese análisis uno ya podría saber a qué hay derecho, si reclamar hacia atrás un año o simplemente de aquí en adelante pedir que se ajuste la mesada hasta ese 80%. Porque no sé si es una pregunta un poco boba mía, por decirlo así, pero ¿por qué solamente Colpensiones y no con los demás fondos privados, doctor Marcelo Duque? Bien, no, es una pregunta importante, Otto, porque realmente los parámetros en Colpensiones son edad y semanas. Entonces el fallo se basa sobre la variable de semanas. Recordemos que en el fondo privado, digamos, las variables sobre las cuales se calcula la mesada son diferentes, y lo que se tiene ahí en cuenta no son las semanas, sino el capital, como si alguno de los seguidores de 90 minutos tuviera plata ya en un banco, no, sino en un fondo de pensiones, y con ese capital se financia la mesada. En ese orden de ideas, el fallo lo que está diciendo es reconocer todo ese tiempo de semanas cotizadas, que no sería, digamos, en principio una variable importante para quien está, digamos, afiliado a un fondo privado. Claro que sí. Bueno, doctor Marcelo Duque, vamos a entonces, como lo hicimos en esta primera temporada, mencionar 5 puntos que los usuarios digitales de 90 minutos, los seguidores de Tu Pensión, necesitan saber sobre este trascendental fallo de la Corte Constitucional y las 1.800 semanas que pueden ser más, como ya lo hemos explicado durante este programa. Bien, entonces lo primero es evaluar en la historia laboral y en la resolución el tiempo exacto por el cual el seguidor de 90 minutos cotizó y por tanto bajo qué parámetro se pensionó. 2. Al revisar la resolución se puede evaluar con qué porcentaje fue liquidada, es decir, adjudicada esa pensión. 3. Súper importante, cada caso es diferente. Esto es una recomendación grande para los seguidores de 90 minutos, es que la generalidad en esto puede que una persona tenga realmente posibilidad de aumentar su pensión y otra no. Lo cuarto, fundamental, al evaluar el caso, quién tiene derecho posiblemente a una corrección hacia atrás o un ajuste o digamos un retroactivo como se conoce usualmente y quién no. Y por último, la verdad es que es un momento importante. A partir de ese fallo es algo supremamente novedoso, en mi opinión trascendental, y ahí ya lo que toca es que cada persona pues evalúe su situación. Lo podemos hacer con nosotros o como la persona lo quiera, pero mirar de manera particular porque hay un derecho, y como decía, 50, 100 mil pesos o una mejora en la mesada de aquí en adelante puede ser algo que ayude claramente a la calidad de vida del pensionado. Claro que sí, doctor Marcelo Duque. Estamos en Tu Pensión, justamente con el doctor Marcelo Duque, experto en pensiones, con sede y tiene su base en Miami, Estados Unidos. En este momento nos acompaña vía remota desde Palm Beach. Justamente desde allá lidera su compañía, su empresa, comomepensiono.com. Justamente, doctor Marcelo, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo pueden los usuarios digitales de 90 minutos encontrarlo y justamente consultarle por todas estas dudas en materia pensional? Gracias, doctor. Sí, claramente, yo resido acá en los Estados Unidos, pero voy con frecuencia a Colombia y la operación nuestra en Colombia, digamos, pues ha atendido un volumen muy alto de personas. Nos pueden encontrar en nuestra página www.comomepensiono.com, en nuestras redes Facebook, Instagram y LinkedIn, incluso TikTok. Podemos con mucho gusto a los seguidores de 90 minutos
ayudarles a analizar esta situación y el impacto para ellos de si pueden o no solicitar una mejora en su condición de pensión a partir del fallo de la Corte Constitucional que hemos tratado. Claro que sí, doctor Marcelo Duque, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en esta nueva edición de Tu Pensión. Agradecemos a todos los usuarios digitales que se han conectado a través de todas las plataformas del noticiero 90 Minutos, del canal 90 Minutos Digital. Avanzamos con este nuevo programa, este nuevo espacio informativo del noticiero 90 Minutos y todo el ecosistema digital, justamente para aclararles a ustedes todas las dudas en materia pensional, que más que de la mano del experto Marcelo Duque. Nos vemos en un próximo episodio de Tu Pensión.